Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, y meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Ore por mí. Oremos unos por otros. Padre Santo, te damos gracias. Reconozco, Señor, que hay temblor al predicar tu palabra, Señor, porque es tu palabra. Y somos llamados nosotros a transmitir tu verdad, tal y como está escrito. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Realmente, Señor, te necesito. Necesito de tu auxilio, necesito de tu guianza. Y también te pido por mis hermanos, Señor, que puedan escuchar con diligencia tu palabra. Que cada distracción que pueda haber, Señor, ellos puedan entender que estamos delante de tu presencia. Y que lo más importante en esta reunión no somos nosotros, sino eres tú. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un predicador, hermano, de sana doctrina llamado J.C. Riley, en el siglo XVIII exponía que el tema de la santidad de Dios es un tema que no podemos olvidar, y es algo que siempre tenemos que tener en mente, como esa placa que tienen que llevar los sacerdotes en su cabeza con la descripción santidad a Jehová. Este predicador, J.C. Riley, exponía que a la hora de predicarle a la gente y a su congregación sobre quién quería ir al cielo, todas las personas a quienes preguntaba si querían ir al cielo, la contestación que le daban: claro que queremos ir al cielo. Por supuesto que queremos ir al cielo. Seguramente, amados hermanos, si este predicador estuviera en este púlpito, aquí en este lugar, y nos hiciera la misma pregunta a nosotros: ¿queremos ir al cielo?, seguramente nosotros contestaríamos la misma respuesta que hizo su congregación: sí queremos ir al cielo, claro que queremos ir al cielo. Porque la pregunta es, amados hermanos, ¿quién no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo.
Si le preguntara yo a los jóvenes, ¿quieren ir al cielo? Seguramente los jóvenes de este lugar me dirían, pastor, por supuesto que queremos ir al cielo. ¿Verdad, jóvenes? Nosotros sabemos, amados hermanos, por la Escritura, que nadie puede ir al cielo por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y este predicador, Riley, eso lo tenía claro, ya que la Escritura dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mas, sin embargo, este predicador, cuando les preguntaba a su congregación que si querían ir al cielo, aunque él sabe que la salvación es por gracia, él les preguntaba, ya que constantemente su congregación decía, nosotros queremos ir al cielo, y en base a eso él les preguntaba, bueno, si quieren ir al cielo, yo no veo que ustedes vivan como personas que quieren ir al cielo. ¿Cómo vivían? No se santificaban. Sus conversaciones en sus reuniones eran vanas, eran terrenales, no eran espirituales. Les era una carga ir a la iglesia. Cuando tenían rencillas unos con otros, no eran perdonadores, eran burlones. Y se ponían de tropiezo unos con otros. Es decir, él veía en su congregación que algunos eran cristianos nada más de nombre. De nombre. Él les decía, cuando ustedes dicen que quieren ir al cielo, no saben lo que dicen. Porque viendo cómo viven, viendo qué tipo de conversaciones tienen, les preguntaba a él, ¿qué en común o qué tipo de conversación ustedes tendrían, por ejemplo, con Pablo, con Pedro, con Santiago? Ustedes nada más hablan de lo terrenal. Ustedes nada más piensan en lo terrenal. Ustedes quieren ir al cielo y evaden la santificación y olvidan que sin santidad nadie verá al Señor. Con esto terminaba este predicador, un predicador del siglo XVIII, y le decía, la santificación es una evidencia de un nuevo nacimiento. La santificación en alguien es una evidencia de alguien que ha sido redimido. La santificación en alguien es una evidencia de querer ir al cielo. No es que tu santificación te lleve al cielo. El camino es Cristo. Mas, sin embargo, alguien que ha sido redimido, la evidencia de alguien que es salvo es la santificación. Pregunta, ¿qué tiene que ver este pequeño relato con el libro de Éxodo? Mucho, hermanos. ¿Qué tiene que ver este pequeño relato con el tema de hoy? Mucho, ya que Éxodo, que significa salida, Éxodo marca una salida del pueblo de Israel para que sirvan a un Dios santo. Es decir, si algo enfatiza Éxodo es, salen de Egipto para servir a un Dios santo. Si algo enfatiza Éxodo es, el Dios que los sacó de Egipto es santo. Si algo enfatiza Éxodo es, Dios es santo y quiere un pueblo santo. El capítulo 25, versículo 8, después de que el Señor los sacó de Egipto y les da de los 10 mandamientos y su derivación, le manda a Moisés a hacer un santuario con el propósito de habitar en medio de ellos. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un santuario. Más adelante, desde el capítulo 25 al capítulo 30, el Señor le da todos los modelos de todos los utensilios. Y constantemente nosotros vemos el verbo harás, 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 harás. Harás todos los utensilios que apuntan a Cristo, que tienen que ver con la santidad.
Una vez que le da los modelos de los utensilios, en el capítulo 31 le dice a quién tiene que llamar para la elaboración de los mismos. En el capítulo 32 vemos el suceso del becerro de oro, donde Moisés, después de estar 40 días al bajar y al ver la condición del pueblo, rompe las tablas. El capítulo 33, el capítulo 33, después del suceso de oro, el Señor le dice a Moisés que quitará su presencia, y Moisés, amados hermanos, comienza en una etapa de clamor. En el capítulo 34, el Señor, por su misericordia, les vuelve a dar de su presencia, les renueva el pacto, y Moisés baja de Sinaí después de estar nuevamente 40 días. Y desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39, donde después de que el Señor da una repetición de todos los utensilios que el Señor le manda hacer, ese Araf ahora se convierte en Hizo. Es decir, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39, lo que mandó hacer el Señor, los artesanos que fueron escogidos lo ejecutaron, pusieron manos a la obra y así terminaron la elaboración de los utensilios. Con esto, amados hermanos, vemos tres cosas en este capítulo 40 que vamos a ver el día de hoy. Número 1, vamos a ver del verso 1 al 16 cómo se tenía que armar el tabernáculo y que hay un orden. Número 2, del verso 17 al verso 33, Moisés, al armar el tabernáculo, ve que todo lo que hicieron los artesanos que fueron dotados con esos dones hicieron bien su trabajo. Y número 3, desde el verso 34 hasta el verso 38, una vez que el tabernáculo fue levantado y todo el trabajo fue bien hecho, conforme a la orden de Dios, el Señor aprueba el trabajo para confirmarlo y desciende en una nube, la nube sobre el tabernáculo. Pregunta, todo esto tiene un propósito. ¿Cuál? El Señor, que es santo, quería habitar en medio de su pueblo. Y es por eso que este predicador, Riley, del siglo XVIII decía, no podemos olvidar el tema de la santidad de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dios es santo y quería habitar en medio de su pueblo. Número 1, ¿cómo se tenía que armar el tabernáculo? Estamos ahí, hermano, en Éxodo 41. ¿Lo tiene? Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás las lámparas. Verso 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina de entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos los utensilios y santificarás, y el altar será un altar santísimo. Verso 11, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y la llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con aguas. Verso 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo lavarás con agua. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Verso 15, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Mire bien, hermano. Una vez que los utensilios fueron elaborados por los artesanos,
Ahora el Señor manda a Moisés a levantar el tabernáculo, y todo lo que manda a levantar tiene que ver con su santidad. Y hay una palabra que en estos versos resalta. ¿Cuál es? Levanta. Orden. Ordena. Ordena conforme. Cada utensilio ponlo en su lugar. Es decir, cuando Moisés comenzó a levantar el tabernáculo, miró que todos los utensilios quedaron exactos. Con esto vemos que no hubo ninguna pieza que quedara forzada o quedara mal. Moisés no dijo, aquí hay una pieza mal hecha. No dijo eso. Todo quedó en su lugar. Todo quedó bien ensamblado. Nada quedó descuadrado. Nada de que desde mi casa esto no se ve. No, nada de eso. Todo quedó bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos que lo que iba a hacer Moisés debería estar bien hecho y debería ponerlo en orden. En orden. Amados hermanos, ¿qué aprendemos en estos primeros pasajes? Aprendemos que lo del Señor debe de ser bien hecho y debe de haber un orden, ya que si usted nota, en el verso 3 dice, y pondrás. En el verso 4 dice, y lo pondrás en orden. En el verso 5 dice, y pondrás. En el verso 6 dice, después pondrás. En el verso 7 dice, luego pondrás. En el verso 8 dice, finalmente pondrás. Y en el verso 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová mandó. Y repite, así lo hizo. Es decir, cuando el verso 16 dice 2 veces, hizo conforme todo, y así lo hizo, vemos que Moisés con mucho cuidado se cercioró que todo quedara en orden como el Señor le había mandado. Repito, ¿de qué nos hablan a nosotros estos versos? Esto nos habla de un orden que tenía que haber en el tabernáculo. Un orden. Esto nos habla de un orden en la casa de Dios. Un orden en la casa de Dios. 2 cosas, amados hermanos. Número 1, Moisés sabía cómo las cosas deberían de ser hechas, mandadas por Dios. Y 2, Moisés sabía cómo tendrían que estar ordenados. ¿Qué enseñanza, hermano? ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, aprendemos que un cristiano sabe. Hermano, ¿usted cuánto tiempo tiene el evangelio? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Usted sabe. Un cristiano sabe cómo las cosas deben de ser hechas, mandadas por Dios. Usted sabe. ¿Sabe o no, hermano? A menos que tenga un día de cristiano, un mes de cristiano, 2 meses de cristiano. Pero si ya tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, usted sabe. Repito, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que un cristiano sabe cómo las cosas deben de ser hechas, mandadas por Dios. Moisés sabía. Y un cristiano sabe. Un cristiano nacido de nuevo sabe cómo tiene que servir. No le tienen que estar repitiendo culto tras culto. Él sabe. Él sabe. Un cristiano sabe lo que no le conviene. Él lo sabe. Un cristiano sabe cómo tiene que ser su conducta. Él lo sabe. Un cristiano sabe cómo tiene que tratar a su esposa. Él lo sabe. Una esposa sabe cuál es su lugar. Ella lo sabe. Ahora, que no lo quiera hacer, eso es otra cosa. Ese es otro asunto. Ese es un problema entre Dios y la persona. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la elaboración de ese tabernáculo? ¿Cuál es, hermano?
¿Cuál es el propósito de la elaboración de este tabernáculo? ¿Cuál es el propósito de saber cómo tienen que estar hechos los utensilios? ¿Cuál es el propósito, cómo tienen que estar en orden los utensilios? El propósito es que el Señor iba a habitar en medio de ellos. Ese es el propósito. Él es el que pone las formas. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que tiene que haber un orden en la casa de Dios. Pregunta, ¿a quién le gusta el desorden? ¿A quién? ¿A quién le gusta que lo visiten y la visitan, hagan y deshagan y dejen su casa en un desorden? Mira cómo dejaron los sillones, mira cómo dejaron el cuarto, mira cómo dejaron esto, mira cómo dejaron lo... Dejen un desorden. ¿A quién le gusta eso? El apóstol Pablo, hermano, ante el desorden que estaba atravesando la iglesia de Corintio, en el capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La versión lenguaje actual dice, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. La versión palabra de Dios para todos dice, que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Es decir, ordenados, no desordenados. ¿Qué enseñanza nos da esto a nosotros? Que seamos, ¿qué, hermanos? Ordenados. Moisés sabía cómo tenían que ir en orden los utensilios. Moisés sabía para qué eran los utensilios. Y un cristiano sabe cómo tiene que ser su vida. Y un cristiano sabe que tiene que estar en qué, hermanos, en orden. No en desorden, haciendo lo que queramos, congregándonos cuando queramos, hacer la obra cuando queramos, sino ordenados. Dice el verso 2. En el primer día del mes primero hará levantar el tabernáculo de reunión. Es decir, como exponen algunos comentaristas, al parecer los artesanos habían tardado un año en hacer los utensilios y el acontecimiento del becerro de oro había quedado atrás. Por lo tanto, en ese tiempo ya tendrían que haber madurado y saber que las cosas de Dios se tienen que hacer en un orden. Ya había pasado un tiempo, amados hermanos, y tendrían que saber los artesanos que en las cosas de Dios hay un orden. Ya tendrían que saber que en la casa de Dios hay un orden. Ya tendrían que saber que en la casa de Dios tiene que haber un orden. Amados hermanos, con el tiempo que tenemos de servir al Señor, ya tendríamos que saber que en la casa de Dios debe de haber un orden. Los jóvenes deben de saber que en la casa de Dios debe de haber un orden. Los niños deben de saber, por los padres, que en la casa de Dios debe de haber un orden. Y si por algún descuido de nosotros andamos desordenados y se nos exhorta, no nos debería de causar molestia, sino agradecer que en la casa de Dios tiene que haber un orden. Qué triste, amados hermanos, qué triste realidad es que haya cristianos con hermosos dones de canto, dones de enseñanza, dones de servicio, que puedan llegar a tener 10 años, 20 años de cristianos y todavía tengan un año de madurez actuando como niños, donde para este tiempo ya tendrían que ser cristianos ordenados en las cosas de Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Moisés tendría que poner en orden los utensilios. Hermano, Moisés sabía. Y la explicación que podemos sacar nosotros es que un cristiano sabe. Un cristiano sabe cómo tiene que conducirse, sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo tiene que hablar. Un cristiano sabe. Un cristiano sabe que en la casa de Dios hay un orden, hay un horario, hay una liturgia, hay un momento de alabar a Dios, hay un momento donde somos privilegiados en participar en la ofrenda, hay un momento donde se nos da la palabra.
¿Sabemos o no sabemos? Y nosotros tendríamos que enseñarle a nuestros jóvenes que hay un orden y a nuestros niños que hay un orden en la casa de Dios. Yo lo veo muy serio, no sé si ya tiene hambre, si ya le llegó el olor de la comida. El apóstol Pablo, hermanos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, da una exhortación a gente dentro de la congregación que andaba desordenada. Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Y más adelante dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La Nueva Traducción Viviente dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos y solo se meten en lo que no les importa. Hermanos, si andamos desordenados, si viene un hermano y nos dice, hermano, usted anda desordenado con sus hijos, usted anda desordenado con su joven, usted anda desordenado porque yo veo que no se congrega constantemente, eso nosotros lo deberíamos de agradecer en vez de enojarnos. No, ¿y por qué se va a meter conmigo? Que vea su vida. Bueno, sígale cómo va. Hermanos, ¿cuál era el propósito de hacer el tabernáculo? Uno solo. Dios quería habitar ahí. Eso era todo. Y si las cosas no se hacían como Dios mandaba, Dios no iba a aprobar. Así cantaran, así hicieran lo que quisieran, así celebraran días de pastor, lo que quisieran, Dios no iba a aprobar nada. Yo sé que batallamos con nuestros hijos, pero debemos de insistirles, en la iglesia tiene que haber un orden. Enseñarle a nuestros jóvenes, en la iglesia hay un orden. Que no entienden, sí entienden, que son bien inteligentes. Vuelvo a preguntar, ¿qué vemos en estos versos? Dos cosas. Moisés sabía cómo las cosas deberían de ser hechas, mandadas por Dios. Y dos, Moisés sabía el orden que tendrían que estar. Y un cristiano sabe lo que Dios manda en su palabra. Usted sabe. Usted sabe, hermano. Usted no es un neófito, no es un principiante. Usted sabe. Un cristiano sabe que tiene que andar ordenado y que en la casa de Dios hay un orden. Amén, hermanos. Ahora, para que haya un orden, se tiene que hacer bien el trabajo. Y desde el verso 17 hasta el verso 33, Moisés, al armar el tabernáculo, tiene que ver que todos los utensilios que hicieron los artesanos, que fueron dotados, fíjese bien, fueron dotados con dones por el Señor para hacer un trabajo bien hecho. Bien hecho, como Dios manda. Dice el verso 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo lo fue erigido, terminado. Algunos comentaristas creen que cuando Moisés instala el tabernáculo, pasó otro año más, creen. Es decir, desde que salieron de Egipto hasta el día en que Moisés instala el tabernáculo, han pasado 2 años, ya que en el calendario judío comienza con la salida y es la Pascua. Verso 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas.
Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 20, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, encima el propiciatorio sobre el arca. Verso 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Verso 25, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Verso 27, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 30, puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente terminó, erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Moisés, amados hermanos, sabía cómo eran los utensilios y cómo los tendría que poner en orden. Y ahora en estos versos vemos cómo Moisés ejecuta la orden de Dios. Es decir, para que Moisés terminara de instalar el tabernáculo y poner todo en orden y que todo quedaría bien ensamblado, esto habla que los artesanos tuvieron que hacer bien su trabajo. Bien su trabajo. Con esto vemos dos cosas. Número uno, vemos que los artesanos fueron bien cuidadosos a la hora de la elaboración de los utensilios. Y los vemos también, el trabajo que hicieron ellos, lo hicieron bien. Bien. La expresión, amados hermanos, Moisés hizo como había mandado a Jehová, la vemos en estos versos 7 veces. Verso 19 dice, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 21, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 23, verso 25, verso 27, verso 29 y verso 32, como Jehová había mandado a Moisés. Una repetición. Es decir, para que Moisés terminara de instalar el tabernáculo, poner en orden, todo en orden, y que todo quedara bien ensamblado, esto habla que los artesanos hicieron bien su trabajo. Bien su trabajo. ¿Qué aplicación, hermanos, nosotros sacamos de esto? La aplicación que podemos sacar es que no solamente el Señor nos dice cómo tenemos que servirle, no solamente el Señor nos dice que en su casa tiene que haber un orden, sino que también el Señor nos dice que las cosas que hagamos dentro de las capacidades que el Señor nos da, lo hagamos bien. Bien, lo hagamos bien. ¿Qué nos habla estos versos, hermanos? Nos habla del cuidado. Nos habla del cuidado que tenemos que tener al hacer la obra de Dios. Del cuidado. Amén, hermanos. Mire lo que le voy a decir. Yo sé que usted, a la hora que le hagan un trabajo, quiere que se lo hagan bien. Nosotros
hacemos trabajos y ningún cliente nos ha dicho, pues, como a ti te parezca. Y si te sale mal, ni modo. Y cuando algo sale mal, andamos con una vergüenza. Y yo sé que a usted a la hora de que le hagan un trabajo quiere que se lo hagan bien, con cuidado, con atención. Algunos comentaristas interpretan que Moisés supervisó el ensamble del tabernáculo. ¿De qué nos hablan estos versos, hermanos? Del cuidado. Del cuidado que tenemos que hacer nosotros en la obra de Dios. O de no ser descuidados también en la obra del Señor. Porque un cristiano, ¿qué hermanos? ¿Qué dijimos al principio? Un cristiano sabe. Sabe. Sabe que a la hora de lavar tiene que lavar. Sabe que a la hora de escuchar la palabra tiene que ser diligente a escuchar la palabra. Y Moisés sabía cómo tienen que ir ordenados los utensilios. Y a la hora de ensamblarlos tenían que quedar bien hechos. Repito, y eso habla del buen trabajo que hicieron los artesanos, del cuidado que hicieron los artesanos a la hora de la elaboración de los utensilios. Amados hermanos, una de las cosas que podemos ver en estos versos es el llamado a ser cuidadosos en las cosas del Señor, y a ser ordenados en las cosas del Señor, y a ser ordenados en su casa también, y cómo nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros hijos que tiene que haber, ¿qué hermanos? Un orden. Porque el único propósito de todo esto no es que nosotros queramos que se vea un culto precioso, no. Queremos que el Señor habite en este lugar. Ese es el único propósito, porque ese era el único propósito por el cual se mandó a hacer el tabernáculo. El Señor quería habitar en medio de ellos. Y Él pone las formas. Y ya explicamos a través de toda esta serie, de todos estos capítulos, qué tipología tiene cada utensilio. Verso 23. Finalmente terminó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ahora, una vez que el tabernáculo fue levantado y todo el trabajo fue bien hecho conforme al orden de Dios, el Señor aprueba el trabajo y para confirmarlo desciende en una nube. Desciende en una nube. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Qué evento, hermano! Nada de que qué bonito paisaje, una foto, un selfie. Qué maravilloso evento ver al Señor cómo está con su pueblo. El Señor aprobó el trabajo, aprobó y descendió el Señor en una nube. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que el Señor se complace en la obediencia de su pueblo. Si algo se complace el Señor es en la obediencia de su pueblo. El modelo del tabernáculo con sus utensilios, como exponen algunos eruditos, es un modelo terrenal con una realidad espiritual. Todo apunta a Cristo. ¿Cuál era el propósito del Señor al hacer todo esto? Habitar en medio de su pueblo. Es eso nada más. Nada más es eso. Él quería habitar en medio de su pueblo.
Y como hemos dicho anteriormente, hermanos, si no está el Señor aquí, en vano es hacer lo que hacemos. Todo sería en vano si el Señor no está en este lugar. Amén. Por lo tanto, como iglesia nosotros sabemos lo que el Señor nos demanda. Como iglesia sabemos que debe de haber un orden. Como iglesia sabemos que a la hora de hacer un trabajo, el ministerio, tenemos que hacerlo, como hermanos, bien. Bien. Amén. Este pueblo, una vez que hizo bien las cosas, o que los artesanos hicieron bien su trabajo con mucha dedicación, el Señor aprobó y descendió y estuvo con ellos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y esté en medio de nosotros. Amén. Póngase.